Hoy empezamos este video un poquito tristes, acongojados, apenados por los compatriotas, los ecuatorianos que ya les afectó las políticas migratorias de Donald Trump. Hoy llegaron ya más de 100 ecuatorianos procedentes de Estados Unidos. Lamentablemente se encontraban en forma ilegal en el país norteño. Y ustedes saben que el señor Donald Trump está dando de qué hablar y le está dando duro, muy duro a todos los ilegales que se encuentran en ese país. Una parte está bien, porque como él dijo, hay que proteger a mi gente, primero mi gente, luego los demás. Entonces llegaron muchas personas que le estaban haciendo daño a Estados Unidos, a su pueblo, a su gente, personas de América, Sudamérica, que pensaban que estaban en su casa y fueron a hacer lo mismo que realizan en Ecuador, en Perú, en Colombia, fueron a hacer allá. No estaban en su casa. Lamentablemente, el presidente anterior, con sus políticas, permitió que entraran de todos lados muchas personas migrantes ilegales que no fueron con buenas intenciones. Entonces, cambió el sistema porque cambió de presidente y el señor Trump le está dando con todo. Entonces, hoy al Ecuador ya empezaron a llegar los deportados. Y cito esto porque la semana pasada estuvo el presidente de Ecuador en el cambio de mando, en el cambio de timonel allá en Estados Unidos. Y por ahí dijeron que habían hecho un convenio, habían hablado, habían arreglado para que los ecuatorianos no sean tomados en cuenta en esto de las deportaciones. Eso es lo que dijeron acá. Y bueno, pensábamos que era verdad, que a los ecuatorianos no los iban a tocar. Pero vemos que no es así. Ya estamos viendo la forma, sobre todo inhumana, que lo están trasladando a sus países, enviándolos en aviones de forma, tratados de forma muy mala, como si fueran animalitos. Ni a los animalitos se les permite eso. Entonces, no está bien. Imagino que es por la demanda de vuelos. Están deportando a gente a muchos países, ¿no? Entonces, en Ecuador vemos la narración de un compatriota, de un ecuatoriano que hoy llegó al aeropuerto llorando muy mal de, de la forma como lo trataron, ¿no? El relato dice así: nunca me he sentido tan denigrado en toda mi vida y creo que jamás permitiré que me vuelva a suceder. Así calificó Aurelio, de 23 años, la experiencia del vuelo de deportación en el que llegó este martes 28 de enero a Guayaquil desde Estados Unidos. El viaje desde Luisiana, estado del suroeste de Estados Unidos, con esposas atadas a la cintura, manos y tobillo, o sea, como que fueran los delincuentes más peligrosos. Así como él, decenas de hombres, en su mayoría solteros, que no son casados legalmente, fueron traídos desde Estados Unidos como si se tratara de reos o criminales, como ellos calificaron la acción.
Las esposas le fueron retiradas unos 20 minutos antes de aterrizar en Ecuador, por lo que dentro del avión no pudieron moverse con facilidad o acudir al baño. A las 2:13 2:13 de la tarde de este martes, llegó el vuelo de la aerolínea Global X con migrantes deportados desde Estados Unidos, desde el Valle del Río Grande, en el estado de Texas, al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Eso es aquí en Guayaquil. Ellos son parte de los primeros grupos que son bastantes, son más de 30.000 que están en la lista de deportación, 30.000 ecuatorianos. Ellos son parte de los primeros grupos deportados en el nuevo mandato del presidente Donald Trump, aunque fueron aprendidos antes de su posesión, o sea que ya estaban, antes de que el presidente asuma, ellos ya estaban presos. Aurelio estuvo dentro del grupo de decenas de personas y grupos familiares que en su mayoría estuvieron detenidos entre 8 y 2 meses antes de la investidura del presidente Donald Trump del 20 de enero anterior. Imagínense, Aurelio estuvo retenido en el centro de retención de Luisiana por 2 meses. Salió de Ecuador en noviembre del 2024 desde Quito, en donde es oriundo, y viajó hasta El Salvador. Luego emprendió la travesía hasta el país norteamericano. Poco antes de llegar al Paso, fue detenido por la Policía de Migración y llevado al centro del mismo nombre. Aproximadamente una semana después, lo trasladaron hasta Luisiana. En el primer traslado desde el centro hasta el bus, me pusieron esposas pesadas, oxidadas, que me lastimaron la cintura y las manos. Ahora, cuando ya nos dijeron que nos iban a deportar, nos pusieron a los solteros las mismas esposas que nos recordaba el viaje de terror que hemos tenido. En fin, el relato es grande de este compatriota, así como ellos, muchos migrantes de diferentes países están llegando en aviones en condiciones inhumanas, pero bueno. Esperemos que los gobiernos locales, sobre todo el gobierno de Ecuador, haga lo mismo que está haciendo Colombia. Colombia está enviando a sus aviones hasta el avión presidencial para que traiga a los migrantes a su tierra, donde nacieron, crecieron y salieron con muchas ilusiones. Ilusiones que ya fueron truncadas por las políticas de un nuevo gobierno. Políticas muy duras, muy drásticas, pero como dijo el presidente Trump, primero a mi gente, luego a los demás. Eso tenemos que aplicar también en Latinoamérica. Primero los ecuatorianos, luego los americanos, primero los peruanos, luego los americanos, primero los colombianos, los venezolanos, los bolivianos, en fin, luego los americanos. Inclusive también deberíamos pedirle visa a todos esos norteamericanos y que no transiten libremente como dueños del mundo. Así que, ecuatorianos, llegaron ya los primeros deportados, que van a ser miles, y eso va a traer consecuencias a cada país, a Perú, a Colombia, a Bolivia, al mismo México, porque muchos de estos migrantes que estaban en forma ilegal enviaban mediante su trabajo dinerito, remesas a su familia que estaba en su país de origen. Y ese dinerito circulaba y ayudaba mucho a la economía del país.
Imagínense cuántos miles de dolaritos ya no llegarán a Ecuador. Acá estamos dolarizados y eso va a afectar bastante la escuálida economía que ya tenemos en el Ecuador y también a Perú y los demás países, ¿no? Veremos qué sucede y qué se implanta o qué los genios que nos dirigen, qué se inventan para ayudar a estos migrantes que ya están siendo expulsados desde Estados Unidos. Saludos.